¿Cómo estamos, Doctor, Víctor? buenos días. Víctor, buenos días. Alumnos, buenos días. Muy bien, doctor. Con el ánimo siempre arriba. Muy bien. ¿Y tú, Víctor, cómo está tu estado de ánimo? También, doctor, bueno. Qué bien, qué bien. ¿Y los alumnos qué dicen? ¿Cómo estamos de estado de ánimo? Acuérdense, jóvenes, se habló en la clase anterior sobre la resiliencia. Resiliencia. Saber salir de las situaciones difíciles, pues, ¿no es cierto? Entonces, no, Pero la resiliencia, doctor, es con un factor, porque uno puede salir de las situaciones críticas en 2 días, en 3 días. Es más resiliente aquel que se recupera más rápido, lo más rápido posible. Claro, así es, así es. Bueno, mucha gente está afectada ahora por la pandemia, pues, ¿no es cierto? Y sus complicaciones con otras enfermedades. Entonces, muchos tenemos familiares enfermos y todas esas cosas. Y puede estar afectándonos a nuestras actividades, en este caso académicas. Entonces, no podemos dejarnos digamos, de amilanar por estas razones. Eso no significa que seamos indiferentes, eso no significa con la situación de lo que está pasando, sino que tenemos que entregarnos en cada clase, en particular al 100%, como dice el vals, con alma, corazón y vida. ¿Es así, Víctor o Mariela? Sí, doctor. Claro, doctor, por supuesto. Por supuesto, con alma, corazón y vida. Está muy bien. Muy bien, Víctor, pasamos lista. Así es, doctor. Adelante. Anco Vilca. Presente, ingeniero. Arcana Cutipa. Presente, ingeniero. Arguire Mamani. Presente, ingeniero. Badillo Chinchay. Presente, ingeniero. Bautista Ventura. Presente, ingeniero. Benítez Ramírez. Presente, ingeniero. Bombilla Caldas. Presente. Caballa Hernández. Presente, ingeniero. Castillo Valderrama. Presente, ingeniero. Chagua Carhuamaca. Presente, ingeniero. Chambi Quispe. Presente, ingeniero. Collazos Acosta. Collazos Acosta no está presente. Escobedo Rodríguez. Presente, ingeniero. Estacio Taipe. Presente, ingeniero. Estuco Ticona. Estuco Ticona. Ya. Flores Anco. Presente, ingeniero. García Galarza. Presente, ingeniero. Garfias Escriba. Presente, ingeniero. Gómez León. Gómez León. Guanilo Rivera. Presente, ingeniero. Huarcaya Cerda. Presente, ingeniero. León Yaranga. Presente, ingeniero. Mayhuire Jerónimo. Presente, buenos días. Mamani. Presente, ingeniero. Buenos días. Manrique Escalera. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Martínez Cueva. Presente, ingeniero. Mateo Bustillos. Presente, ingeniero, buenos días. Morocco Quispe. Presente, ingeniero. Buenos días. Najarro Rojas. Presente, ingeniero. Obispo López. Ocaña Ramos. Presente, ingeniero. Ya. Palomino Canales.
Palomino Canales. Pino Loyola. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Rodríguez Hernández. Presente, ingeniero. Buenos días. Rojas Mendoza. Rojas Mendoza. Sánchez Alayo. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Solís Valdivieso. Presente, ingeniero. Buenos días. Zulca Loaiza. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Tenorio Bedriñana. Tenorio Bedriñana. Falta Tenorio. Ya, regresamos a ver para ver la lista, Mariela. Collazos Acosta. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Estuco Ticona. Presente, ingeniero. Buenos días. Disculpe por la tardona. Ok. Gómez León. Gómez León falta. Justo está ingresando Gómez León. Gómez León, ya. Obispo López. Ahí está, justo está ingresando Obispo López. Parece que lo llamara con... Palomino Canales. Rojas Mendoza. Ingeniero Obispo, presente. Sí, ya Obispo, gracias. Sí. Tenorio Bedriñana. Ya Mariela. Entonces hay 3 ausentes al momento. Palomino Canales, Rojas Mendoza y Tenorio Bedriñana. Correcto, así es, Víctor. Muy bien. Víctor, todavía no sale la lista definitiva, ¿no? No, todavía no. Todavía. Bien. Eso tomará su tiempo. Claro. Bien, pues algunos comentarios con respecto a las charlas que hemos tenido con el doctor Béjar, con el profesor Marino Pacheco. ¿Alguien tiene algún comentario abierto? ¿Nadie? ¿Tenemos delegado, doctor? Claro, pues la alumna se llama Garfia, Valerina Garfias, escriba. A ver, señorita, en representación de sus compañeros, ¿qué le pareció a usted, según su entendimiento, la última clase en la que tuvimos con la conferencia? ¿Qué apreciaciones podría dar? Profesor, fue muy Preséntese, interesante. preséntese. Ya. Soy Valeria García, se escribe. No, preséntese el rostro, con el... Ya. Ya ustedes saben. Muéstrese, que diga, muéstrese, ¿no? Uy. Ha sorprendido, Víctor. Ha sorprendido. A todos. Ahí está la señorita Valerín. Diga, Valerín, ahora sí, señorita. Ok. La clase anterior fue muy interesante, ya que también nos hicieron ver muchos temas que no nos enseñaban, ni, como dijo mi compañero también, ni ayudar, y no tiene ese prestigio, ese reconocimiento hacia ellos. Y es una pena, ¿no? Que no se les pueda dar ese aprecio en el Día de la Independencia, nombrarlos, ya que gracias a ellos nosotros tenemos esa libertad. Muy bien, Valerín. Doctor. Sí. Estamos a pocos días de, bueno, ¿cuántos meses estamos? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio.
a 8 meses, ¿no? Más o menos. Menos de 7 meses. Ya. Y no he visto ninguna programación sobre la historia de la independencia, ¿no? O sea, algunos eventos, son 200 años, no sé, Canal 7, tal vez yo no he averiguado, pero no se da en la televisión, ya que toda la gente está en casa generalmente viendo televisión, no se está dando un programa especial de 200 aniversario donde a las personas, al ciudadano, al connacional, se le nutra de estas experiencias, ¿no? De la gesta de la independencia y todos sus aspectos. Parece, o usted está viendo tal vez por algún diario, algún sistema de comunicación, un medio de comunicación que esté llevando lo que yo le digo, ¿no? O sea, un recordaris. Bueno, lo tratado en la clase, digamos, en las charlas del viernes es muy interesante, nos va a servir para el desarrollo del curso, de los informes, así que tenganlo presente. Se le ha pasado por... se ha subido esta conferencia al aula virtual, ¿no es cierto? Y también la conferencia anterior del ciclo pasado, Víctor, ¿no? Bueno, lo que los alumnos tienen son 2 aulas virtuales. Una, la del univirtual, que ustedes pueden apreciar todo lo del semestre pasado, y una que es ccficuni.com, que es la de este semestre, en la cual vamos a trabajar la prueba de entrada. Se les ha dejado todo el semestre pasado para que ustedes puedan revisar, y efectivamente se les ha dado el enlace de la conferencia pasada, que fue en esa oportunidad un viernes después de clase. O sea, ese día tuvimos 4 horas de sesión. Así es, doctor. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Pon el tema hitos de la evolución, Víctor, por favor. A ver, un segundo, doctor. Ahí está, doctor. Hitos de la evolución. No lo veo. ¿Dónde está? No se está proyectando, Víctor. No estás compartiendo pantalla. Ah, ya, disculpe. Ya, Ahora sí. Ahora sí ya lo veo. Muy bien, creo que todos lo vemos. Es importante recordar de dónde provenía, de dónde hemos partido, jóvenes, ¿no es cierto? Y vamos a partir en lo relacionado a la evolución de una etapa, digamos, no tan lejana, del último Big Bang. Ya, eso ocurrió hace 15.000 millones de años. Con lo que quiero decir, lo que quiero decir es que antes de este último Big Bang, pues el cosmos ha existido siempre y existirá siempre, eso es lo que en teoría se dice, ¿no? Entonces, para nosotros somos hijos de este último Big Bang ocurridos hace 15.000 millones de años. ¿Ya? Entonces, se puede decir que la edad del universo nuestro está relacionado con, en cuanto a edad, hace 15.000 millones de años de antigüedad. Pero para que se forme la Tierra, requirió que transcurra
después del Big Bang, 10.500 millones de años. O sea que la Tierra tiene como edad 4.500 millones de años como planeta. O sea que es reciente relativamente. En lo que se refiere al desarrollo de los organismos vivos, vamos a decir, aunque se acostumbra, aunque deberíamos correctamente decir es que todo está vivo, lo material que nosotros le llamamos y lo que no es material, ¿no? Todo está vivo. Pero en realidad a lo que a nosotros nos concierne como a seres humanos, vamos a empezar hablando de los organismos unicelulares. ¿Ya? Después de la formación de la Tierra como planeta, pasaron 500 millones de años, ¿ya? Para que aparezcan los primeros organismos unicelulares, que son los procariotas. ¿Ya? Eso ocurrió hace 4.000 millones de años. Y también los eucariotas, 3.900 millones de años. Son dos organismos unicelulares que a las finales, en base a estos organismos unicelulares, es que ha venido la evolución y para llegar hacia lo que somos nosotros. Tuvieron que pasar 2.000 millones de años para que estas células, organismos unicelulares, se integren en organismos multicelulares. ¿Ya? 2.000 millones de años es una barbaridad de tiempo relativamente para nosotros, pero ha tenido una larga vida los seres unicelulares y recién la vida multicelular aparece hace 1.900 millones de años. Y el animal simple, muy simple, elemental, hace 1.200 millones de años. Ahí aparecen después las algas, hace 1.000 millones de años. Y los otros, pues, ¿no? Trilobites, esponjas y corales. Los peces primitivos y plantas terrestres recién hace 440 millones de años. Los anfibios, los peces óseos hace 400 millones de años, reptiles y insectos hace 350 millones de años. Los árboles coníferos hace 270 millones de años y así siguen, y aparecen los dinosaurios y pequeños mamíferos recién hace 220 millones de años. Aparecen las flores, las aves, y se extienden los dinosaurios y aparecen los primates hace 65 millones de años. Es decir, entre la aparición de los dinosaurios y la desaparición de los mismos han transcurrido 155 millones de años, creo. Entonces, ha tenido relativamente larga vida los dinosaurios, han reinado. Y después ya aparecen los mamíferos herbívoros hace 25 millones de años recién. Los ramapithecos hace 14 millones de años, y aquí ya nos estamos acercando ya a lo que somos ahora, los australopitecinos hace recién 4 millones de años, los Homo habilis hace 2 millones de años, los Homo erectos hace 1.500 millones de años, ¿ya? Y los Homo sapiens modernos hace 1.500 millones de años. Entonces, esos somos nosotros, somos sapiens modernos, que recién nosotros tenemos como Homo sapiens moderno a 1.500 millones de años. ¿Ya? Ahí está nuestro origen, digamos, más cercano. Sin embargo, de las investigaciones realizadas hasta ahora, todavía no se han encontrado estas evidencias digamos, físicamente
Pero en África ya encontraron, pues, quién es el Homo sapiens, digamos, más antiguo, ¿ya? De esos Homo sapiens modernos, es la Eva africana, ¿ya? En Tanzania, hace 200 millones de años. ¿Ya? Tanzania, hace 200 millones de años. Doctor, ¿es 200.000 años o 200 millones? No, está en años, 200.000 años, 200.000 años. Hace 200.000 años. ¿Ya? O sea que, bueno, eso es lo que se ha descubierto. No sabemos, de repente todavía más adelante descubrirán otros más antiguos. ¿Ya? Por ahora, nosotros, se dice pues que nuestra madre es la Eva africana, la de Tanzania. ¿Ya? Y para que, siguiendo la teoría de las migraciones, ¿no es cierto?, para llegar estos Homo sapiens desde África hasta la América del Norte, han tenido que pasar 165.000 años, o sea que recién han aparecido hace 35.000 años los Homo sapiens modernos acá en el norte de América, ¿ya? Y para llegar a América del Sur, se requirió 6.000 años para llegar a América del Sur y estamos pues hace 29.000 años siguiendo esa teoría, ¿no? Porque hay varias teorías de migraciones, o sea, de apariciones de los Homo sapiens en las diferentes partes de la Tierra, pero siguiendo esa teoría, recién hace 29.000 años aparecieron los Homo sapiens en América del Sur, del cual somos más específicamente nosotros, ¿no es cierto? Y para llegar a desarrollar ya una cultura, la de Caral, que es la más antigua del Perú, eso fue hace 5.000 años. O sea que después de la llegada de los Homo sapiens en América del Sur hace 29.000 años, han tenido que pasar 24.000 años para la aparición de la primera cultura realmente organizada en nuestra patria, que más o menos coincide con las culturas de otros lugares, como la China y de las otras, ¿ya? O sea que nosotros somos una cultura antigua, descendientes de una cultura antigua, ¿ya? Y para que ya se forme, digamos, el Cusco, pues el inicio del Tahuantinsuyo fue en el año 1200, o sea, hace 816 años, bien reciente. Pero para que eso ocurra después de Caral han transcurrido más de 4.000 años, ¿ya? Entonces, acá en Caral, digamos, está como lo más antiguo, como la madre de nuestras culturas que después se han desarrollado en nuestra América del Sur. Y el denominado descubrimiento de América en 1492 es reciente, hace 524 años. ¿Ya? Entonces, entre la fundación del Cusco y el descubrimiento de América habían pasado 292 años. ¿Ya? O sea que recién tenía una edad no tan larga. El Tahuantinsuyo desde sus inicios de su fundación, joven, estaba en formación, ¿ya? Y después viene pues la denominada conquista del Tahuantinsuyo en el año 1532 en Cajamarca. Eso se anota así como esa fecha, o sea que hace 484 años, es decir, desde que Colón llega a América para llegar a conquistar el Tahuantinsuyo, han transcurrido 40 años de preparación.
Y en realidad no ha sido conquista, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que ha sido es una invasión de europea, empezando por los españoles, ¿ya? Y llegaron acá al Tahuantinsuyo, no necesariamente no, la gente más culta, la más preparada, con un estado de preparación humanista alto, ¿no? Sino que llegaron los aventureros, los ambiciosos de las aventuras, de la búsqueda de riquezas, del oro, etcétera, etcétera, y invadieron el Tahuantinsuyo, o descubrieron primero América, no tanto sin conocer de que existía ya el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Cuando revisemos nosotros la historia, los libros que hemos recomendado, como el de Gaby Miencies, 1421 años en que la China descubre el mundo, ahí vamos a establecer por qué fue que los chinos estuvieron acá en el Perú en particular, en 70 años antes que Colón. ¿Ya? Entonces, sin embargo, ellos no conquistaron, no, más bien dejaron huellas de que efectivamente estuvieron presentes acá los chinos, ¿no? Hasta a mi tierra, a las cercanías de mi tierra llegaron los chinos. Les cuento como anécdota de que un compañero mío de mi promoción de la uni, ¿ya? Sus padres, él nació en Lima, pero sus padres son de esa zona de Parinacochas, y ahí llegaron, pues, mejor dicho, este compañero nuestro, si bien tenía apellidos, vamos a decir, españoles, pero sus rasgos son totalmente chinos, ¿ya? Chinos. Entonces, nosotros un poco que bromeábamos con él, pues ustedes saben que en esa edad uno bromea, toma el pelo, lo que sea. Entonces, nosotros le decíamos, ¿por qué te has cambiado de apellido? Porque tú eres chino y tienes apellidos diferentes, que no corresponden. Entonces le decía, no sé, pues, ¿por qué será? ¿Ya? Hasta que después, leyendo ese libro de Gaby Miencies, vimos que también habían llegado chinos a esa, probable, mejor, si es deducción mía, del lector, que habían dejado huellas en la parte del norte del Perú, ¿ya? Y también por la zona de Nazca, o más cerca de Arequipa, y por ahí penetraron por la quebrada del río Camaná hacia esa zona donde son originarios los padres de este compañero nuestro. Entonces cuando él se fue a hacer su estudio de posgrado a Estados Unidos, regresó acá y después quiso quedarse acá, pues, pero no, acá como Víctor ya nos explicó en la clase, digo, creo que en otro curso, acá los ingenieros especialistas en desarrollar ingeniería tienen bajos honorarios, ¿no? Profesionales. Así es, doctor. ¿Ya? Entonces vino acá y él se había especializado en estructuras metálicas, en estructuras de acero. Y acá tú sabes que la estructura de acero, por el diseño de la estructura de acero, nadie paga por la estructura, que incluye el diseño. Entonces las empresas que estaban en ese ámbito, ya, pues para ellos era esto una cosa insignificante, el costo del diseño, los ingenieros mecánicos o civiles que estaban metidos en esto no tenían por qué cobrar, era parte de sus funciones, de los trabajos que hacían para fabricar la estructura metálica. Entonces, este hombre vino acá, vio eso y se regresó a Estados Unidos y se ha quedado allá. Económicamente no iba a ser posible su sostenimiento acá. Entonces allí bromeábamos con él que
que lee el libro ese de Gary Menzies, de repente explica la razón por la cual él tiene ese rasgo marcadamente chino, asiático, ¿no? Entonces, así hay mucha gente acá, acá en el territorio peruano en particular, localidades que no es exactamente con la denominación como en chino, pero es muy cercano, ¿no? Chancay, por ejemplo, se acerca a Shanghai, Hong Kong, y así sucesivamente, hay muchos lugares, ¿ya? Entonces, los chinos han estado acá antes que descubrieran Colón. Colón se dice que vino en base trazó su ruta de viaje y sabía a dónde venía, ¿no? Que no se iba a la India, sino se venía acá. O sea, tenía conocimiento de que en este continente había mucha riqueza en base a a un italiano que había estado en la China, no me acuerdo en este momento, pero está en el libro de Gary Menzies, que había obtenido los mapas que habían elaborado los chinos que habían llegado en los inicios de 1400 acá a este continente, y tenía la información de que acá había era pues el paraíso de las riquezas, etcétera, etcétera. Entonces ya sabían a dónde venían. Y además lo financiaron. El viaje fue financiado por los judíos que dominaban la banca financiera entonces, y que hasta ahora los judíos gobiernan eso, dominan eso. Entonces eran de la zona creo que de los Países Bajos. Los judíos de esos Países Bajos han financiado este viaje de Colón y los otros viajes, y la demostración está en que se había firmado un contrato entre la Corona de España y estos financistas judíos, en el que una de las cláusulas era era que el contrato no tiene fin. O sea que un contrato debe tener fecha de inicio y fecha de término. Este contrato no tiene fecha de término, ¿ya? Este contrato no tiene fecha de término. Hasta ahora ese contrato tiene validez legal. Entonces, cuando la demostración está en que de todas las riquezas que enviaban de acá, de la colonia americana, en particular de acá del virreinato del Perú, esas riquezas que iban a nombre de la corona española, de esa riqueza el 80% era para esta banca financiera, para la banca financiera. Entonces, y eso es válido hasta ahora. Hace no sé cuántos años, 10, 15 años atrás, creo que reflotaron una carabela que precisamente establecieron que llevaba oro, plata de acá del Perú hacia España. Después del reflotamiento, el 80% de esa riqueza pasó a esta banca y el 20% para la corona española. O sea que hasta ahora la corona está recibiendo plata, vamos a decir, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Bueno, pero eso hay que leerlo y lógicamente los que no están de acuerdo los ponen en tela de juicio esta investigación de Gavin Menzies. Ahora, y por otro lado, ya manifestamos, no ha sido ni descubrimiento ni conquista. Ha sido, en vez de conquista, ha sido invasión. Y la invasión hasta ahora dura. ¿Ya? Porque la independencia del Perú, como hemos visto, ocurrió pues, formalmente el 28 de julio
1821, fue una independencia no del pueblo peruano. ¿Ya? Además, no fue en 1821, sino como se estableció, creo, lo vimos en la conferencia pasada, en 1869, creo, recién España reconoce la independencia del Perú de la corona española, pero caímos en dependencia de otros imperios, del Imperio Británico y más adelante, pues ahora somos dependientes del imperialismo americano. O sea que la independencia del Perú está por venir. Me refiero a la independencia de los pueblos del Perú. No cayó en las manos, o sea, la dirección de la nueva República del Perú nunca estuvo en manos del pueblo peruano. Eso hubiera sido pues lo mejor. El Perú hubiera progresado inmensamente si esto hubiera ocurrido, porque el Perú tiene todas las condiciones para ser un país muy desarrollado, tiene mucha riqueza humana. Nuestro país es altamente multiétnica y multicultural. Es envidiable esa riqueza humana, y por otro lado tiene riqueza material, ingentes recursos materiales, que es justamente las razones por las que vienen de afuera las empresas transnacionales, las empresas financieras, las instituciones financieras. El Perú tiene mucho, pero sin embargo los pueblos del Perú seguimos atrasados, ¿ya? Entonces, si el Estado peruano hubiera estado en manos del pueblo peruano, yo pienso que hubiéramos llegado a ser un país bastante avanzado, ¿ya? Eso no ocurrió. Y si hubiera ocurrido el sueño de Bolívar de unir los países sudamericanos en una sola, hubiéramos sido una tremenda potencia mundial. Ya, pero no ocurrió eso, pues ocurrió lo que pasó y en eso estamos luchando, ¿no es cierto? Bueno, como referencia está la Revolución Francesa que ocurrió en esos años que están ahí separados, en los finales de 1700, y ¿no? Que todo eso influyó también para que ocurra la independencia del Perú. Después la Revolución Industrial en sus diferentes etapas, pues la revolución, la primera etapa, 1750, 1840, la segunda etapa, 1880, 1914, y la tercera etapa a mediados del siglo XX, y la revolución industrial hace poco, ¿no es cierto? Del 2013 al 2016, según las informaciones. Pues, ¿qué pasó en la primera revolución industrial? Comenzó la producción mecanizada y aparecen los motores a vapor. Fue un tremendo avance y permitió justamente a terminar con la Edad Media, pues con la etapa feudal de la sociedad. Y luego viene, en la segunda etapa aparece ya la manufactura en masa, aparece la electricidad, una mayor producción de material, se masifica esa producción. Y en mediados del siglo XX, la tercera etapa de la revolución industrial es la aparición de la electrónica y la tecnología de la información. Es un tremendo avance. Y ahora estamos viviendo la automatización total de la manufactura. Pero no en nuestro país, sino en los países industrializados, que estamos hablando de ellos. En lo nuestro hay una mezcla de todo, desde lo más arcaico hasta algunas muestras de estos avances industriales.
Pero nada de estas producciones, nada de la tecnología que usamos es de producción nacional, es todo de afuera. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la tremenda tarea que tenemos los ingenieros en las diferentes especialidades de la ingeniería, justamente es la de producir tecnología. Para hacer tecnologías hay que hacer investigación científica. ¿Ya? Y todo lo que sigue. Bueno, también abajo estamos hablando que la filosofía alemana ha influido mucho, en particular en la filosofía alemana aparece pues la filosofía marxista, ¿ya? De Marx es sumamente importante que lo conozcan porque se considera como la única filosofía, digamos, de base científica o sea, parte de la realidad, de la materia, parte de la realidad del medio, etcétera, etcétera, para explicar los fenómenos. Entonces, ahí hay tres aspectos. Si puedes bajar un ratito, Víctor, baja por un poco. No, al revés. No, acá mismo podemos ver. Acá mismo, más bien al revés, sube la información. Al revés. Acá, ¿ya? El marxismo está basado en tres conceptos importantes, ¿ya? La filosofía alemana, propiamente dicha, los alemanes siempre se han caracterizado por filosofar mucho y han hecho mucho, pues llegan, y Marx justamente dice que la filosofía alemana llega a su etapa de dialéctica, pero de manera idealista y no de manera materialista, pues, es decir, parte del principio de que primero es la idea y después la materia. Entonces, Marx dice, pues la filosofía está al revés. Hay que ponerlo en su verdadera, hay que ponerlo pues en su verdadera dimensión. Entonces, él parte del principio de que la materia es primero y después todo lo demás, la idea y todas esas cosas. Y después en el marxismo, la base del marxismo es el socialismo francés. ¿Ya? El socialismo francés es importantísimo para el desarrollo europeo y que después en consecuencia en el mundo. Y la economía inglesa, o sea, son tres cosas importantes, ¿ya? Filosofía, la sociología y la economía, la base del marxismo, o sea, que no es pura filosofía, está integrando los aspectos más importantes de la vida del ser humano en una teoría, vamos a decir, la marxista, ¿ya? Bueno, ese es el asunto a grandes rasgos. Ahora sí podríamos subir un ratito. Baja ahí. Entonces, debemos también mencionar de que el mundo ha estado siempre alterado, con muchas guerras, y las últimas más conocidas pues son las guerras mundiales, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial de 1914, que se prolongó hasta 1918, eso fue hace más de 100 años atrás, y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, entonces ya ha pasado muchos años, ¿no es cierto? Relativamente. La Segunda Guerra Mundial, según datos, en la Segunda Guerra Mundial murieron mucha gente, alrededor de cerca de 70 millones de habitantes, ¿ya? De los cuales murieron 300.000 americanos,
ya, o sea que como cantidad, digamos, relativamente bastante, ¿no? 300.000. Y eso que se incluyeron ya casi a las finales de la Segunda Guerra Mundial, pero perdieron 300.000 habitantes, 300.000 americanos, soldados del pueblo, miembros del pueblo americano dieron su vida en esta Segunda Guerra Mundial, pero judíos murieron 5 millones. ¿Ya? 5 millones de judíos han muerto. Han muerto 9 millones de alemanes. Y han muerto, según algunos datos, 29 millones de soviéticos, de los cuales la mayoría eran pues rusos. ¿Ya? Y lógicamente han muerto asiáticos y de otros países que han llegado, que han forzados a participar en esta guerra, pero ha sido una barbaridad, ha sido una matanza. Entonces, ninguna guerra favorece a nadie. Y ahora las guerras son de diversos, siempre ha sido, ¿no? De diversos tipos, por eso que es importante analizar a fondo el libro ese, El arte de la guerra, de Sun Tzu, ¿ya? El arte de la guerra es aplicado en todos los campos. Por ejemplo, ahora en estas últimas elecciones americanas, lógicamente han usado los conceptos del arte de la guerra de Sun Tzu, lógicamente actualizados, ¿no? Y que se están peleando ahora, Trump no quiere reconocer, entonces parte de su estrategia es recurrir, ya recurrió pues al Poder Judicial americano para demostrar, dice que ha habido fraude, ¿ya? Pero ¿en qué elección no ha habido fraude? Esa es la pregunta que se hace. ¿Ya? Él cómo ha llegado al poder, también un fraude. No hay ninguna elección limpia, para eso están los personeros que te tienen que defender de que eso no ocurra y todas esas cosas, porque es una competencia, y en la competencia, como quien dice, todo vale, si bien hay que estar dentro de las normas, pero eso es teoría, pero en la práctica, pues se usan diferentes tácticas, entonces es guerra, táctica, estrategia, táctica, todo eso es un término de guerra. Entonces ahora están pues en eso, ¿no? Trump ya públicamente no va a reconocer el triunfo de Biden y por lo tanto él está recurriendo a la Corte Suprema seguramente y con anterioridad ya reforzó la Corte Suprema poniendo la jueza, no me acuerdo su apellido, ahora último, y con eso hacen mayoría en la Corte Suprema y con eso ganaría Trump. Entonces, ¿eso es juego limpio o qué cosa es, no? Entonces, es parte de la guerra, se están guerreando. Ahora, ¿de verdad se están peleando? Esa es la pregunta. Porque en el fondo ambos, tanto Trump como Biden, y desde antes los otros presidentes republicanos y demócratas que se han venido reemplazando unos a otros, como política de Estado no ha variado casi nada. Lo que ha habido es un poco de mayor intensidad de agresividad en el caso de Trump, o también antes, los demócratas no se quedan atrás en agresividad. Entonces, no creo que por ahí el camino no es de fondo, sino es de forma, de qué grupo qué grupo quiere manejar el país, ¿no? Y ese es el asunto. O sea, no es cuestión de fondos, sino es cuestión de intereses de grupos, me parece. Y ahora estamos viviendo, pues, según el Papa Francisco, desde el año 2000, o exactamente no lo sé, y hasta ahora, eso sí estoy seguro que sí, el Papa Francisco ya dijo que es tercera guerra mundial. Estamos viviendo una tercera guerra mundial, porque las guerras son diferentes, las guerras comerciales, las guerras financieras, las guerras bacteriológicas, las guerras
virales, que hasta ahora se especula que todavía no está demostrado que este virus ha sido sembrado, ¿no? Los chinos dicen que han sido sembrados por los americanos y los americanos, Trump dice que es al revés, que los chinos no avisaron que había aparecido ahí el virus y que no avisó oportunamente, no sé cuántas cosas. Entonces, pero eso ya son cuestiones de estrategia en esta guerra. ¿Ya? Entonces, el mundo siempre está movido y seguirá moviéndose, ¿no? Ese es el asunto. ¿Qué opinan Mariela, Víctor al respecto? ¿Cuándo habrá paz? Es la pregunta. ¿O seguiremos en guerra? ¿Quién quiere opinar? Sí, doctor. ¿Qué dices? Yo pienso que en lo que usted ha mencionado, el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, sí. Pues ahora el campo de batalla ya no es pues, y ni tampoco las armas son las convencionales, sino son otros aspectos, otros rubros que hacen que uno sobrepase al contrario, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacen los tratados de libre comercio, cuando desarrollan los tratados de libre comercio, no es para el bien común. Yo creo que los tratados de libre comercio son para favorecerme más a mí que al que yo firmo el contrato, el tratado. O sea, las mejores ventajas para mí, y el otro lado, pues si puede lograrlo, también un beneficio, muy bien, pero no hay el pensamiento del bien común. Claro. Bueno, pero es parte de la guerra, por ejemplo, cuando en Rusia ocurre la Primera Guerra Mundial, perdón, la primera revolución socialista, pues no, la Revolución de Octubre en 1917, justamente el 7 de noviembre es la fecha en que ocurrió, en 1917, pero se le llama Revolución de Octubre porque según el calendario ruso de entonces tenían otro calendario, ¿ya? Entonces, según ese calendario era 25 de octubre, entonces por eso que le llamaron Revolución de Octubre. Entonces, tan pronto en Rusia ocurre esta revolución, pues Occidente lo bloquea. Entonces, y ese bloqueo no se ha terminado hasta ahora. Si bien ya la Unión Soviética desapareció en los inicios de los años 90 del siglo pasado, o sea que no ha sido de larga duración el socialismo soviético y de los otros países socialistas. Sin embargo, se acabó la Unión Soviética y los otros países, pero el bloqueo contra Rusia sigue. ¿Ya? El bloqueo contra Rusia sigue. El bloqueo contra Cuba, desde que Fidel Castro proclamó Cuba socialista, inmediatamente el bloqueo, inició el bloqueo y hasta ahora no lo quitan. Ahora lo tienen bloqueado a Venezuela. No es socialista, pero lo tienen bloqueado. ¿Ya? ¿Y el bloqueo a China, doctor? A Chile, a Allende. China. Con China, pues están con problemas, ¿no es cierto? Tienen ahí guerras ahí de todo tipo, sobre todo comercial, ¿no? Entonces, ese es el asunto. A la China también lo tienen bloqueado, o sea, donde les conviene, los declaran, pues, estos países de Occidente lo declaran en esa situación, y estos países no reciben tecnologías que se producen en Occidente y ponen en situación difícil. Bueno, esa es la realidad de las guerras, y por eso que hay que
tienen que dominar el arte de la guerra no para guerrear, para atacar, sino para defenderse. O sea, desgraciadamente vivimos en un mundo donde menciona muy, vamos a decir, muy decentemente, vamos a decir, la competencia. La competencia de guerra, muchachos. Creo que lo mencionamos en las clases anteriores, pero la competencia es guerra. Hay que competir con otros y ahí pueden valerse de los contrincantes de muchas estrategias, de muchas tácticas, de muchos que son vedadas, ¿no? Que no deberían, pero los usan, ¿ya? Entonces, no podemos ser, nosotros somos sanos, debemos ser sanos, pero no ingenuos. Entonces, si nos aplican la guerra, nosotros tenemos que conocer qué cosa es lo que nos están aplicando para contrarrestar, porque si no, no seríamos realistas, ¿ya? No ganan. Entonces, no podemos, no podemos dejarnos de que atenten contra nuestros derechos ni nada de eso. Tenemos que defenderlos. Entonces, para eso, no estoy diciendo que actuemos igualmente como ellos, pero sí tenemos que saber qué estrategias, qué tácticas están usando para poner las contramedidas y defendernos. Y eso pues requiere conocimiento y requiere recursos. Y eso es lo que tenemos que hacer. De esa manera tenemos que tienen que formarse ustedes, porque no estamos en un mundo ideal. Muy bien. Más abajo, Víctor. A ver. Hay sistemas socioeconómicos que aquí estamos diciendo que empezamos en las comunidades primitivas, donde no había clases, había un alto nivel de conciencia social para esa época, pero bajo nivel de productividad del trabajo. Y al final de esta comunidad aparece, pues, o sea, no al final, sino en el transcurso, digamos, cercano al final, comienza a aparecer ya la acumulación de riqueza por algunos, y eso generó contradicciones a esta comunidad primitiva, y tal fue la acumulación de riqueza en algunos pequeños grupos de habitantes que era necesario cuidarlo, defenderlo. Y aparece pues el Estado, o sea, aparece el esclavismo y el esclavismo, vamos a decir, organiza el Estado. ¿Ya? ¿El Estado es organizado para qué? Para realmente manejar de manera organizada toda la sociedad, o era para defender los intereses de los que tenían el poder. En teoría era para organizar el Estado y responder por todos sus habitantes, o sea, por todo el Estado, que todos los miembros del Estado estén bien protegidos y todas esas cosas. Esa es la teoría, pero en el fondo el asunto era para defender los intereses de los poderosos que ya se habían formado, y que para eso necesitaban pues un aparato del Estado que esté bajo su dominio y que defienda sus intereses, ¿ya? Y el esclavismo generó en ese cambio de una organización comunitaria, el cambio generó avance, ¿ya? Porque relativo avance, un pequeño avance, pero después ese avance, ese progreso decayó decayó porque la lucha entre el esclavista y el esclavo pues siempre ha habido. ¿Quién quiere ser esclavo? Nadie. Entonces había una lucha tremenda
y a las finales los esclavos buscan librarse y se llega al feudalismo y el feudalismo también tiene su fase progresista. Hay relativo avance en las relaciones de producción, etcétera, pero hay dos clases, está el feudal y el vasallo. También es problema. ¿Ya? La acumulación de riqueza es mayor ahora que en el esclavismo. ¿Ya? En el feudalismo es mayor. El feudal posee mucho más riqueza. Aparecen las naciones-estado y todas esas cosas. Entonces, era tan grande el poder de los feudales que los vasallos quedaban avasallados. Pues, entonces, pero ya no eran esclavos, pero no eran esclavos como en la esclavitud tan abiertamente, sino eran, digamos, con cierto grado de libertad, ¿no es cierto? Poseían, pero estaban bajo la pretensión del feudal. Ahí estaban esclavizados por ese lado. Y la concentración, como decía, en este sistema también en pocas manos generó grandes, no solamente contradicciones, sino generó las bases para un cambio revolucionario y aparece el capitalismo. ¿Ya? Entonces, el capitalismo en su primera fase fue progresista, lógicamente, ¿no? Aparece el burgués, aparece el proletariado, pero ahora estamos viviendo en su segunda fase, en la fase de, digamos, la fase inicial era del capitalismo, era el liberalismo, ¿ya? El liberalismo, o sea, más libertades y tantas cosas. Pero ahora no estamos viviendo ya la fase del liberalismo, estamos viviendo la fase o subfase neoimperialista, que es diferente. Ya no es la etapa progresista del capitalismo, más bien es la etapa regresiva, y entonces eso está generando grandes problemas en las relaciones internas entre la burguesía y el proletariado y las relaciones entre los diversos países. Entonces, el siguiente sistema para superar estos problemas de lucha de clases aparece el socialismo, ¿ya? Que apareció, pues todavía no es numeroso en el mundo, pero ha aparecido en 1917 con la primera revolución socialista, y ahí la relación es proletariado-burguesía, es al revés. El proletariado tiene el poder y la burguesía tiene que someterse a esta clase del proletariado. No desaparece todavía la burguesía, ¿ya? Y porque se tienen que generar las bases para pasar luego más adelante hacia el comunismo. Y acá cada ciudadano recibe, digamos, su compensación por su trabajo bajo el principio a cada cual según su aporte. O sea, nos pagan por nuestra producción, por la cantidad producida, ¿ya? Pero también el socialismo va a llegar a tener grandes contradicciones. Entonces, porque todavía existen dos clases, entonces en esa situación tiene que resolverse. O desaparecen las clases, y para eso se requiere alto desarrollo de la conciencia social, ¿ya? Altísimo desarrollo de la conciencia social de los seres humanos, con altísimo nivel de productividad del trabajo. Entonces, en ese sentido, el Estado va a desaparecer, porque ya no habría clases en la fase comunista, ya no habría clases.
Entonces, se regresa nuevamente a una comunidad, pero a un nivel superior, ya donde ya no hay clases, como tampoco ha habido clases en las comunidades primitivas. Pero se llega a una comunidad, vuelvo a repetir, con alto nivel de conciencia social y altísimo nivel de productividad del trabajo. ¿Ya? Para eso se requiere alto desarrollo científico y tecnológico para poder producir con alta productividad el trabajo. Entonces acá, según Marx, dice, de cada cual según sus capacidades. O sea que la condición es que se trabaje. Todo el mundo tiene que trabajar. Eso es la condición. No es que sean ociosos y que van a vivir de otros. No, eso sería explotación. ¿Ya? Justamente el alto nivel del desarrollo de la conciencia es que cada ciudadano asume su responsabilidad conscientemente de aportar para la sociedad. Por eso se dice de cada cual según sus capacidades. ¿Ya? El más desarrollado, el que tiene mayores conocimientos, mayores habilidades, aportará más a la sociedad. ¿Ya? Por eso, de cada cual según sus capacidades, pero a cada cual según sus necesidades. O sea que acá el ciudadano toma lo que necesita, ¿ya? de la sociedad, pero no más. ¿Para qué? Porque si no sería pues despilfarro de recursos. ¿Para qué va a tomar más de lo que necesita? Y yo me acuerdo que estaba en el año 1967 pues en la Unión Soviética, porque yo hice mi estudio de posgrado allí, como ya les manifesté. Entonces, en el año 67 se cumplió pues los 50 años, se celebraba el 50 aniversario de la Revolución de Octubre. Entonces, el gobierno soviético hizo un experimento. Con motivo del 50 aniversario de la Revolución Socialista, algunos productos lo pusieron en los mercados, en las tiendas, vamos a decir, sin precio, sin costo, o sea, gratis. ¿Ya? Entonces, a nosotros que estábamos haciendo los estudios allí, algunos de pregrado y otros de posgrado, nos avisaron que por algunos productos no paguen, porque hacía decretado el gobierno. Entonces, en particular el pan. Entonces, nosotros, pues, respetuosos, íbamos a las panaderías y tomábamos la cantidad de pan necesario para el día nada más. ¿Para qué vamos a tomar más? Entonces, después de medio año más o menos desapareció eso. Entonces, ya cuando fui a comprar por el pan, ya me dijo, no, tiene que pagar. Ya, bueno, pues, ¿qué pasó? Nadie me explicaba hasta que consulté qué pasó. Entonces, ahí me contaron, pues me dijeron que esto ha sido un experimento, ¿ya? Para ver cuál era el nivel de desarrollo de la conciencia social. Entonces, resulta que los ciudadanos conscientes tomaban pues, lo que necesitaban nada más. ¿Para qué? ¿Ya? Sin embargo, otras personas, que generalmente eran los que se dedicaban a la crianza de animales, ya porque todavía el socialismo, como estamos viendo, tiene parte de burguesía. ¿Ya? Entonces, la gente que se dedicaba a la crianza de animales con fines comerciales, lo que hacían, iban a las panaderías y se llevaban los productos la mayor parte que podían, ¿ya? Porque nadie les prohibía. Entonces se lo llevaban a los panes, etcétera, etcétera. Y estos eran los granjeros dedicados a la crianza de chancho, por ejemplo. Entonces alimentaban a sus chanchos con estos productos. Entonces, cuando hicieron la evaluación, según los contaban, es que todavía el nivel de conciencia estaba bajo, ¿ya? El nivel de conciencia social, ¿ya? O sea, a conciencia individual
y conciencia social. Estamos hablando de la sociedad. Entonces, la mayoría todavía no lo tenían en un nivel alto como para pensar a decir que ya estamos ya a puertas del comunismo, ¿no? Entonces, de ahí ustedes pueden sacar su cuenta, jóvenes, que todavía en ninguna parte del mundo se ha llegado al comunismo. Lo que estamos es construyendo el que están construyendo en algunos lugares, en algunos países, el socialismo en su base, en su fase, vamos a decir, progresista, pero que están bloqueados por la gran burguesía internacional, están bloqueados porque no pueden por cooperación con otros países, no pueden desarrollarse porque todavía no tienen capacidad de desarrollar todas las tecnologías y todas esas cosas. Pues se necesitan pues, cooperación entre las naciones, entre los pueblos, y eso no está ocurriendo todavía. Entonces, el capitalismo sigue vivo, pero en su fase retrógrada, vamos a decir. No sé si, Víctor, podrías proyectar lo que te pasé ayer, lo que les pasé ayer, ¿ya? Sobre el desarrollo de las sociedades. Eso es. Si lo puede hacer más grande, por favor. Sociedades en el proceso de la evolución humana, lo hemos llamado después sigue la interpretación marxista. Acuérdense que yo no estoy insistiendo que ustedes sean marxistas por si acaso, ¿no? Ojalá que lo fueran, todos, pero hay libertad. Yo estoy planteando la interpretación marxista, la que me parece más cercana, la más coherente a la realidad del mundo. ¿Ya? Entonces, esta interpretación marxista nos está diciendo pues, que las sociedades han pasado por esas diferentes fases, la comunitaria desarrollada hasta la comunitaria primitiva. Desde la primitiva hasta la desarrollada, ¿no? Pues, entonces, ahí los subtítulos, ahí esa es la fase, la siguiente es dictadura, democracia, clases sociales, y la otra, acá, ¿qué cosa hemos puesto? A ver, Estado. Acá no lo puedo mover. Me está Estado. tapando. Ahí está, el Estado. Entonces, fíjense, en la comunitaria desarrollada, la fase es comunista. Y ya no hay ninguna dictadura, desaparece la dictadura. Al no haber Estado, no hay dictadura, ya no hay clases, pues, ¿no? Ya no hay clases sociales, entonces, por lo tanto, ya no hay dictadura. Y la democracia es plena, pero es comunitaria, ¿ya? Y ya dijimos, no existe Estado, ¿ya? Y si vamos de arriba para abajo, de abajo para arriba, Víctor, sube un poco. Entonces, no, todavía no pases a eso. Acá ya no existe Estado. No existe Estado, mejor dicho, en la comunidad primitiva. No ha habido Estado. O sea, no había clases sociales. Las relaciones eran comunitarias. ¿Ya? Y no había dictadura. Había plena democracia. ¿Ya? O sea, sin dictadura y plena democracia, pero comunitaria, en ese nivel de desarrollo de la conciencia social, pero no había dictadura. En cambio, en la esclavista, como ya mencionamos, ya en sus inicios aparece el Estado. Ya, aún con esa aparición del Estado, el esclavista en su tiempo fue progresista. Ya, tuvo una etapa progresista, pero la democracia, el Estado había, ¿ya? Y había clases, ¿ya? Entonces, había dictadura de parte del esclavista y la democracia eran para los esclavistas, no para los esclavos, ¿ya? Entonces, democracia para los esclavistas y
y había dictadura del esclavista contra el esclavo. ¿Ya? Entonces, eso pasó de su fase progresista, luego pasa a su fase imperialista, que es retrógrada, la negativa. ¿Ya? Se generan grandes contradicciones y luego en la fase imperialista ya se pasa en las relaciones entre esclavo y entre el esclavista y el esclavo a antagonismos. Y se habían desarrollado ya algunas fuerzas de productividad más altas, entonces ocurre la revolución feudal. ¿Ya? Igualmente la revolución feudal ha tenido su fase progresista, pero existe Estado, existen clases y la democracia es del feudal. La democracia es para el feudal y existe pues la dictadura del feudal hacia el esclavo, hacia el vasallo. ¿Ya? Entonces aparece la fase capitalista. ¿Ya? Ahora sí puede bajar un poco más, Víctor, para ver arriba la altitud. ¿Ya? Ahí. Entonces, otra vez, para resolver el problema de los antagonismos surgidos en la fase feudal, la burguesía que se genera en la fase feudal, esos burgueses realizan la revolución burguesa, ¿ya? Realizan la revolución burguesa y desarrollan la fase progresista del capitalismo en base al liberalismo. ¿Ya? Y acá el Estado que existe es el Estado capitalista, lógicamente. Sí hay clases sociales y las principales son pues la burguesía y el proletariado. La democracia es burguesa, no es de todos. La democracia son para los burgueses y la dictadura es de la burguesía con respecto al proletario, o sea, con respecto al pueblo. ¿Ya? Entonces, en 1914, su fase progresista se acabó para el capitalismo. En 1914, como al inicio de la Primera Guerra Mundial, ahí se acabó y empezó la fase imperialista en base al neoliberalismo, que es lo que estamos viviendo ahora, digamos, en el mundo, porque el mundo está dominado pues por estos grandes intereses que principalmente son de Occidente, ¿ya? Entonces, doctor, tenemos 5 minutos más, 5 minutos más para después iniciar con la prueba de entrada. Ah, tenemos 15 minutos, me dices. 5. Ah, ya. Entonces ya vamos a terminar. Entonces, en esta fase imperialista es la que estamos viviendo nosotros. Pero no la nuestra, pues no es la imperialista. Nosotros como país somos supeditados al país hegemónico. En este caso, el país hegemónico que nos controla a nosotros es el imperialismo americano. Entonces, nosotros estamos sin querer enlodados en esta situación, ¿ya? Entonces, viene en paralelo, digamos, dentro de esa fase imperialista se vienen desarrollando las condiciones para la revolución, para la fase socialista, para la sociedad socialista y ya hubo, pues, como mencioné, en 1917 la primera experiencia de socialismo y ahora sigue en otros países todavía que están luchando. Y en esta fase socialista, como dijimos, Estado existe, hay clases sociales, pero la democracia es popular y la dictadura es del proletariado, ¿ya? Y esta fase es la preparatoria hacia el comunismo.
Entonces, al final de la fase de la socialista, tiene que extenderse el Estado. Eso va a permitir por fin pasar a la comunitaria desarrollada, que es la fase comunista. No hay dictadura de nadie, plena democracia, sin clases sociales y el Estado no existe, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, de manera esquemática, las diferentes fases de las sociedades en el proceso de la evolución humana. Pasamos al otro, por favor, a la otra transparencia. Ahí. Acá, sube un poco. Estamos hablando, seguimos hablando de lo mismo, sociedades en el proceso de la evolución humana, y lo he subtitulado vía larga, serpenteante, tortuosa, cuesta arriba, oscilante, llena de avatares de la vida, etc. Bueno, esto lo analizan ustedes, por favor, y me hacen sus comentarios. Ahora, vamos a ver el círculo de abajo, Víctor, ¿ya? En este círculo de abajo, es como una estrella de 5 puntas, se ve, digamos, justamente la primera fase de la comunidad primitiva, esta primera punta de la estrella, y de ahí el avance es hacia la izquierda, no es hacia la derecha, el avance es hacia la izquierda, en una vía que no es con sección horizontal, con sección transversal plana, sino está en declive hacia la derecha, ¿ya? Entonces, cuando está en la fase positiva se sube y después en la fase negativa se baja. Y así se pasa de la comunidad primitiva al esclavismo. En su fase positiva se sube hacia el punto 4 y de ahí empieza la fase negativa. Aparecen los grandes antagonismos. Mediante revolución se pasa a la fase progresista del feudalismo. Aparecen grandes contradicciones y se llega a los antagonismos. En el punto 7 se ocurre la revolución burguesa y aparece la fase positiva del capitalismo y luego la fase negativa del capitalismo, y se generan las condiciones para una revolución socialista, y la socialista tiene su fase positiva y va a tener su fase negativa para que desaparezca el Estado, y llegamos a la comunidad desarrollada, que no se sabe cómo va a continuar, si todo va a ser fase positiva o negativa. Lo más probable es que tenga todas esas contradicciones y tenga su fase negativa, etcétera, ¿no? Entonces, si esto lo vemos en una rampa desarrollada, Víctor, porque acá está la proyección de esa vía acá a la derecha, esa vía, digamos, en elevación, ¿ya? Ahí está dentro de esa, es como que fuera una cinta, y en esa cinta están que se desarrollan lo que hemos mencionado abajo, ¿ya? Pero acá está desenrollada este cilindro, vamos a decir, ¿ya? Y acá tenemos nosotros en el eje de eje de coordenadas. Entonces acá tenemos una vía, acá pues donde están todas estas etapas del desarrollo de la sociedad, desde comunidad primitiva hacia la comunidad desarrollada, pero cuesta arriba, pues, y es serpenteante el camino. Y no es solamente serpenteante con su fase positiva y negativa de cada una de esas fases del desarrollo de cada una de estas sociedades, sino que acá entre el punto 7, 8 y 9, ahí nomás he dibujado, que también es serpenteante, ¿ya? Es variable, por eso es que estamos diciendo cuesta arriba, oscilante, llena de avatares de la vida, muchos cambios, y etcétera, etcétera. Bueno, eso es interesante en la vida también, no es nada aburrido, pero es lucha, ¿ya? Entonces, así vamos a llegar hasta arriba, pero nosotros estamos por acá en la fase capitalista. Estamos en esos avatares de la vida de jóvenes. Así que yo creo que con esto terminamos, Víctor, y pasamos a la prueba de entrada. Así es, jóvenes. Su atención, por favor. Para que ingresen al aula virtual, escriban ccficuni.com, ccfic
ccficuni.com y les va a aparecer esta ventana, Aula Virtual FIC Uni. Acá no ingresan ni contraseña ni usuario. Lo que ustedes tienen que ingresar es al lado derecho, inclusive dice ahí, se les explica, ingresar a Google. Es como si estuvieran tomando un examen del ciclo pasado. Ingresan a Google, ingresan su correo electrónico, en mi caso brojasy@uni.edu.pe, y ustedes van a encontrar su lista de cursos. En su lista de cursos tienen SEO 622G, Geografía y Realidad Nacional. Entonces, en este momento, estamos en la semana 2, la prueba de entrada en este momento no es mostrada. Vamos a esperar que sea las 11:30 para que ustedes puedan ver la prueba de entrada. ¿Hay algún mensaje en el chat? Ya, perfecto. CCFIC, ya, ustedes ingresen y ya les voy a indicar en el momento en que van a ingresar. La prueba de entrada consta de 10 preguntas. Es un archivo Word que van a tener que bajar. Un archivo Word, y sobre ese archivo Word ustedes van a escribir. Ahí mismo van a escribir. Luego, la prueba va a culminar a las 12 en punto. A las 12 en punto, ustedes graban su archivo, lo convierten en PDF y pónganle de nombre sus 2 apellidos. Y luego ese PDF lo suben a la prueba de entrada, como si fuera un examen. Ustedes ya eso saben. Tienen hasta 10 minutos, 12 y 10, como tiempo máximo para que ustedes suban la prueba de entrada. Bien, jóvenes. A ver, yo quisiera ver a alguno, si puede compartir su pantalla. La delegada, por favor. Señorita delegada, comparta su pantalla. Sí, profesor. Quiero decir que mi internet es muy lento. Por si hay algo. Hay consulta por el chat, Víctor. Víctor, hay consulta por el chat. Ya, en la semana 2, regrese, suba, ahí dice prueba de entrada. Entran a la prueba de entrada, baje, no haga nada, no haga nada. Cuando ustedes, a ver, cuando ustedes en este momento van a bajar el archivo Word a su computadora, ¿ya? Pero antes de llevar, y cuando ustedes terminan, ahí abajo, al pie dice ese botón agregar entrega. Ahí es cuando ustedes, cuando terminan, ahí ustedes van a hacer el agregar. En este momento no. Es como un examen, jóvenes. Ustedes han tenido examen el ciclo pasado. Ya la señorita bajó. Listo, jóvenes. Ya puede dejar de compartir. El ciclo pasado ustedes han tenido pruebas. Esto es lo mismo. A ver, yo voy a verificar. ¿Qué participantes han ingresado? Brian hace 1 minuto, Jessica hace 2 minutos, Ernestina hace 49 segundos, Juan Bautista hace 1 minuto, 37 segundos, 34, 1 minuto, 39 segundos.
Voy a mostrar todos. Ingeniero, ya empezamos, ¿cierto? Por supuesto, joven, ya se pasó de 1 minuto. El señor Tenorio hace 3 minutos que ha ingresado. Ya comiencen ya. Fabricio hace 8 segundos, según esto. Ya todos han usado ahora, ya saben usar su... Qué bueno, Mariela, porque hasta hace 1 hora pocos habían ingresado a esta aula virtual. Lo que más han ingresado es al aula virtual univirtual. Seguramente para chequear lo del semestre pasado. Víctor, algunos no han ingresado, ¿no? Todos, doctor. No, más abajo muestra. No, ese es usted. A ver, más abajo, más abajo. Hay uno dice nunca. Ah, ese Guillermo. soy yo. Ya. Tiene Mariela razón. ha ingresado también, doctor. Es que tiene que usar su correo Juan Ríos, @uni. Sí. Tengo que entrar con mi correo. Claro. Ya, Mariela. El archivo en PDF que lleve sus 2 apellidos, jóvenes. Nada más. Ingeniero, solo apellidos, ¿cierto? Son nombres nada. Solo apellidos, sí. Los 2 apellidos. Ok, ingeniero. Jóvenes, 10 minutos para que finalice la prueba de entrada.
Ingeniero, disculpe, lo entregamos en formato PDF solamente con los 2 apellidos, ¿cierto? Sí, el archivo. Dentro del documento ponga su nombre completo y su código. Ah, ya, y el nombre del archivo, solamente los 2 apellidos. Así es, señor. Ok, Bueno, jóvenes, la prueba de entrada ha concluido. A partir de este momento, ustedes tienen hasta las 12:10 en punto. Si se pasan de eso, no van a poder entregar. Para que graben su archivo, primero coloquen sus nombres, su código y el archivo en PDF, porque se les pide en PDF, puedan subirlo aquí al aula virtual, lo que es prueba de entrada. Víctor, ¿qué tiempo disponen para entregar? Hasta las 12:10, doctor. 12:10, ya. No se esperen hasta el último minuto, jóvenes. Yo sé que ustedes de repente están contestando una más. No se esperen hasta el último minuto. Están todos los alumnos, ¿no? Parece que han salido 2, porque en este momento cuento 40. Así ha salido uno más. Pues ellos son 39. Sí. Y nosotros, en realidad sería 40, 42 debiera figurar. Claro. Se han salido 2. Pero sin enviar. Ah, eso no sé, todavía nadie ha enviado. Ya envió Manuel Antonio Benítez. Ya. Ya envió Alonso Castillo. Ya envió Jesús Estuco. Ya envió Cristian Moroco. Enrique Najarro. Marcelo Palomino. Roberto Rodríguez. Kevin Solís. Ernestina Vadillo. Quedan 4 minutos, jóvenes, para que se cierre la recepción.
No dejen hasta el último minuto porque siempre demora el envío o tienen su señal baja. No se confíen, jóvenes. Tres minutos para que se cierre el envío. El número de participantes, Víctor, es 39. ¿Eh? Así es, doctor. Ah, Solamente aparece 40. ya, pero yo estoy viendo ahí, actualizando, veo 39 que han participado. Y de Hoy los día han cuales- entrado los 39, pero por algún motivo hay algunos que no están en el internet, pero pueden estar en su aula virtual y pueden estar enviando su Ajá, sí. Pues, su respuesta, claro. yo he entrado al aula virtual y veo que hasta ahora 19 ya enviaron. Sí, a ver, Han 1, enviado 2, 29, no 19, 29. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ya solamente 9, 10. Faltan enviar 10, doctor. acá 9. Ah, seguro ya actualizó un poco más, porque hay que ir actualizando. Ajá. 2 minutos, jóvenes. Juan Bautista, falta enviar. Iván Caballa, falta enviar. Faltan 7. Kennedy Escobedo, falta enviar. Yampiero Gómez, falta enviar. Cristian Mamani, falta enviar. Parecen las elecciones de América, de Norteamérica. Michael Ocaña, falta enviar. Wetzel Rojas, falta enviar. John Tenorio. 1 minuto, jóvenes. Faltan 6. Juan Bautista. Iván Caballa. Yampiero Gómez. Cristian Mamani. Se está gozando, doctor. Ya estoy viendo que está actualizando. Ya entregaron 36. Un minuto, se cierra. 37. Faltan 2. Juan Bautista. ¿No serán esos 2 que no están presentes, tal vez, doctor? Mariela, ¿está Juan Bautista? Víctor, no lo veo. No está Juan Bautista, doctor. Ah, ya, pero... Wetzel Rojas. Wetzel Rojas. Sí estaba la roja, de la luz roja sí estaba. Ya. Ha llegado a 37. Bueno, anote Juan Bautista. Señor Rojas. Usted no ha enviado, señor Rojas. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cuál es su problema? No, ingeniero, yo soy el alumno Benítez. Disculpe, lo que pasa es que mi compañero Juan Bautista me indica que se ha quedado sin internet.
Ah, ya. Gracias, Benítez. Se quedó en 37. Se acabó. Anotemos con Bautista, Mariela. Señor Wetzel Rojas. ¿Está presente Wetzel Rojas? Ha salido de sesión. Faltan 2, doctor. Sí. Bueno, coordinemos con la delegada. ¿Qué hacemos con ellos, doctor? Bueno, la primera pregunta es si participaron esos 2 que faltan. Porque si no han participado, están faltos. No han pasado lista. No, sí han pasado lista. Ah, ya. Hoy día llegaron todos. Bueno, ¿no querrán entregar? Ingeniero, disculpe, puede ser que tengan cruce de horarios, tal vez. Fallas de internet. Cruce de horarios no está permitido, el curso es de horario de práctica de este día. Bueno, nosotros le hemos dado hasta las 12 para que ellos entreguen. Se les ha dado 10 minutos para que suban su archivo. Pero hay un señor, por ejemplo, que ha entregado a las 11:58, Manuel Benítez. O sea, hay otro señor que ha entregado... A ver... A las 11:56. Bueno, han sido más precavidos. ¿Qué dice la norma? ¿Se acuerdan? Cuando tienen problemas de conexión a internet. ¿Te acuerdas? A ver, Juan Bautista. Bueno, los señores que ya han terminado se pueden retirar. Muchas gracias. A ver, yo tengo acá, doctor, el celular de Juan Bautista. A ver, una llamadita, pues, a ver qué está pasando. De todas Ok, maneras, ingeniero. Víctor, por el chat, por el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, podemos comunicarnos con todos. Hola, ingenieros, muchas gracias por la clase. De nada, joven. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Bautista Juan. El que no lo tengo identificado, Mariela, con su nombre. ¿Se acuerdan lo que dice la norma? Juan Ventura, Víctor. ¿Qué dices? Juan Ventura está ahí, en la lista. No, Bautista. Ventura no tengo problema. Bautista. Juan Bautista Ventura es. Sí, ¿qué pasa? ¿Está presente? No, no está, ha salido de sesión. Vamos a tener Dice que tiene problemas en internet. Problemas en internet. Señor Juan Bautista, usted no ha entregado su prueba de entrada. Sí, ingeniero, justo estoy tomando las capturas a mi PC que justo acabo de perder conexión. Ya, le voy a dar, ¿cuánto tiempo requiere? Le daré pues 10 minutos adicionales para que usted pueda subir lo que usted tiene. ¿Ok, señor Bautista? Ya. 10 minutos. De nada. Tiene que informar, señora, tenemos un grupo de WhatsApp.
Ya, el otro que falta, Víctor, no ha asistido, ¿no? Ya, gracias, señor Bautista. Muy amable. Sí, pues, con Rojas, todos han entrado. Todos han entrado. Le voy a ampliar el plazo a Bautista. Ya, pero el otro que falta, ¿quién es? Wetzel Rojas. ¿Y a qué le pasó? Comunícanse con él. Ya. Acá no se salva nadie, doctor. Ah, sí. Ni siquiera nosotros. Ya tuve que entrar al aula virtual. Ah, no tengo el celular de Wetzel Rojas, Mariela. Bueno. Por el chat, Víctor. Por el, pero, ¿tú lo tienes, el celular de Wetzel Rojas? Tampoco, solo tengo los que me has enviado después. Claro, me parece que el señor Wetzel Rojas me entregó después, pero no lo actualicé. Le enviaremos un correo, pues, doctor. Ya. El código creo que te has equivocado. No. Sí. Mire, ya adivina, en la computadora adivina qué es lo que sigue en mi texto, doctor. ¿Ha visto? Sí, sí, sí. Pero nunca lo he podido usar. ¿Qué has hecho? Ah, se pone la flechita a la derecha. Poner, al final. Ya, ya. No, no. Sino, por ejemplo, uno dice quedamos, ¿no? Sí. Quedamos, pongo el espacio. Ya. Bueno, ahorita no está adivinando, pero cuando adivina, le sale en plomito, usted tiene que presionar la flecha hacia la derecha y ¡flup! Le lleva hasta el final. Ah, pero presionando la flecha hacia la derecha. Ya entendí. Ya le envié, doctor. Ya cumplimos con el señor Wetzel. Ya, bueno, alumno, ¿no? Alumno. Con el alumno Wetzel Rojas. Sí, pues. Ya, el otro todavía tiene 10 minutos. Juan Bautista todavía no envía. Sí, pues.
La prueba no es fácil. No le amplió el plazo al Juan Bautista. Ya le amplié un poco más. La prueba de entrada no es facilita, Víctor. Bueno, cada uno opina, pues, de acuerdo a lo que piensa. Lo que se evalúa son las opiniones, doctor. Sí, pues. Ahora, con lo que le hemos adelantado, que tiene peso 1, los otros tienen más peso, entonces tal vez no le den mucha importancia. No le hayan dado mucha importancia. La prueba de entrada tiene peso 1 y el informe 1 tiene peso 4, entonces de repente eso lo han tomado en cuenta. Algunos, ¿no? Algunos que lo hacen por la nota. Ya le he ampliado al señor Bautista hasta las 12:30, doctor. Ya depende de él. Todavía no ha enviado, ¿no? Ya envió, 12:21. Ya, pues. Entonces, justo enviado. Ya, sí, ya veo, ya son 38. Ya. Y el otro no entendí, estuvo presente, pero no desarrolló la prueba, se fue. Se fue y no sé cómo comunicarme con él. Ya. Ya que se corre. Bueno, ya pues se ocurra, pues. Ya, doctor. Muy bien, bueno. Muy bien, Mariela, Víctor. Yo creo que nos vemos el miércoles. Así es, doctor. Muy bien.